Tarde a la palabra de Dios, una palabra que va a alentar tu vida, una palabra que te va a bendecir, que te va a dar alegría. Así que yo te animo para que me prestes atención. No voy a predicar durante mucho tiempo, pero sí voy a dar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria, honra y alabanza. Señor, te pido que bendigas no tu palabra, porque tu palabra es santa y es una espada, Señor, de doble filo que atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero sí te pido, Señor, que bendigas mi vida y que pueda ser un canal de bendición, que puedan ser ministrados cada persona que escuche esta palabra y que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando. Señor, reconozco que no soy nada y que dependo plenamente y totalmente de ti y de tu Espíritu Santo, y te pido que seas tú el que estés obrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Libro de Marcos. Damos gracias al Señor. Estuvimos ministrando el día de ayer allí en Villa Constitución, en la iglesia de los Pastores Salinas. La verdad que fue una bendición. Gloria a Dios. Libro de Marcos, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice así la palabra de Dios: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tuviéramos que poner algún título a este mensaje, le pondríamos: pecador, corre a los pies de Cristo. Y yo quiero hablar en este día del pecado. Repetí conmigo: pecado. ¿Sabes qué? La palabra de Dios cuenta esta historia. Jesús estaba allí comiendo, disfrutando de una buena comida, hablando de la palabra de vida, hablando de lo hermoso que es vivir bajo la voluntad de Dios. Él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Y cuando lo vieron los fariseos, los publicanos, cuando lo vieron los legalistas de ese tiempo, dijeron: ¿cómo puede ser posible que este Jesús esté comiendo con pecadores? Y se espantaron. ¿Cómo es posible que Jesús esté con este tipo de personas? Y vemos una revelación, y es el primer principio que yo quiero compartir contigo. Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de un médico. Los enfermos son los que tienen necesidad. Yo he venido a buscar a pecadores. Y yo quiero decirte en este día que muchas veces te turbaste porque estabas en pecado. Muchas veces te sentiste mal porque estabas fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces pecaste y tu vida estaba depresiva a causa de ese pecado. Pero a pesar de todo lo malo que trae el pecado, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Pero a pesar de todo eso hay una buena noticia: Jesús vino por nosotros, los pecadores. Repetí conmigo: Jesús vino por mí. ¿Sabes que Jesús vino a causa de tu pecado? Jesús sabía
La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios entendía que tenía que enviar a Jesucristo para que tu vida cambiara. Y algunos dicen, no, yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando deje de fumar, cuando deje de tomar. Yo voy a ir a la iglesia cuando me empiece a portar bien, porque a mí no me gustan las cosas a media. Y nunca vas a poder llegar a la iglesia así. Porque la única manera de mejorar es viniendo a la iglesia. Vamos de nuevo, la única manera de mejorar es viniendo a la iglesia. Es viniendo a la casa de Dios. ¿Querés ser mejor como persona? Vení a la casa de Dios. ¿Querés ser mejor como esposo? ¿Querés ser mejor como esposa? Vení a la presencia de Dios. ¿Querés ser mejor como trabajador? ¿Querés ser mejor físicamente, anímicamente, espiritualmente, emocionalmente? Sos una persona que se desborda, sos una persona depresiva, sos una persona que no se quiere a sí misma. Vení a la casa de Dios. Dios va a hacer de vos una mejor persona. La Biblia, la palabra de Dios, es el único libro en el mundo, de este mundo y del mundo espiritual, que logra cambiar a una persona. Gente se rompe la cabeza por ahí hablando, es como cuando lo ven a Alberto acá, dicen, ¡vos estás en la iglesia! No puede ser, porque la gente nunca va a entender. La gente no va a entender porque esto es algo espiritual. Oh Señor, no podré mejorar en mi vida, el pecado me tiene mal, me tiene mal. No pretendas entender las cosas de Dios. Aprende a vivir por fe. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. La Biblia dice que Naamán, un general valeroso, pero leproso, dice que fue delante del profeta y el profeta le dijo, ve y tirate un par de clavados 7 veces en aquel río. Y él dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué me manda a este río si yo conozco ríos mejores, más puros? Y a veces nosotros queremos entender todas las cosas de Dios. Ah, el pastor me dijo esto, quiero saber por qué. Ah, la Biblia dice esto, a ver cómo puede. Y quieren saber todo. ¿Querés que te vaya bien? No razones todo. Porque va a llegar un momento que la razón no te va a alcanzar para nada, no te va a servir para nada. Hay personas que viven preocupadas por todo, razonando todo. Pero el Señor dice, por fe vivirá el justo. Por fe tenemos que vivir. Por fe voy a conseguir. Por fe esa jovencita va a conseguir a ese novio que anhela. No cualquier cachivache que anda dando vuelta. ¿Y cómo estás? Bien, acá ando. No. Por fe, esa novia va a tener al novio siervo de Dios. Por fe el Señor le va a enviar una sierva de Dios. Por fe, una persona va a conseguir trabajo. El mejor trabajo te va a dar Dios. Pero esto es por fe. Si vos no tenés fe, si está re mal el país, se va todo para atrás, ¿qué voy a...? Bueno, va a terminar pidiendo limón a la esquina entonces. Con esa negatividad vas a terminar mal. Aprende a ser una persona que ore y declare, Señor, yo quiero este año voy por un mejor trabajo. Este año voy por un trabajo. Si tenés un trabajo, este año voy por uno mejor. Pero esto es por fe. ¿Y sabe qué decía la palabra de Dios? Que los sanos no tienen necesidad. Que el Señor vino a buscar a pecadores. Pero a pecadores al arrepentimiento. Entonces, lo primero que quiero compartir con vos es que el Señor dijo que Él vino por los pecadores. Quiere decir que siempre va a haber pecadores. Siempre va a haber pecado en nuestra vida. Siempre vamos a tener que luchar contra el pecado. Te descuidás, te dejaste estar, Satanás ganó terreno, volviste a caer. Pero no te tenés que asustar por eso.
Hay personas que dicen, no, me voy de la iglesia porque pequé, porque caí, porque erré. Esa no es la solución, hermano, hermana. Entonces lo primero que tenemos que saber es que hay pecado en toda vida. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no tiene pecado, llama a Dios mentiroso. Entonces tengo una noticia para darte, sos pecador. Menos el pastor Roy y el resto son... No, bueno, yo también. Aunque a usted le cueste creer, el pastor Roy también es pecador. ¿Bien? Nadie dice amén, se ve que no, mucho no. ¿Y sabe qué? Todos tenemos pecados. O sea que nuestros pecados no deberían espantarnos. No deberíamos ser, ¿no?, personas que dramaticemos todo. No, me voy al mundo, nunca más. Como me dijo una persona una vez, pastor, me voy al mundo, nunca más vuelvo porque he pecado. Le digo, hermano, ¿no es más fácil arrepentirse y venir delante de Dios? Entonces el pecado va a estar en toda vida. La diferencia es que cuando uno es un siervo de Dios, es un hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios, se va santificando y va venciendo el pecado y va dejando el pecado y va llegando a la presencia de Dios cada día, santificándose más, luchando contra el pecado, venciendo el pecado y yendo a la plena y absoluta voluntad de Dios. Amén. Pero hay personas que dicen, yo no tengo pecado. Si no tenés pecado porque no orás pidiendo que Dios te revele. ¿Sabe que cada tanto tenemos que pararnos en el camino y decir, Señor, ¿estoy en el camino correcto? Señor, no me desvíe. Porque por ahí nos desviamos. Por ahí no nos damos cuenta y pecamos. Creemos que los pensamientos que tenemos son pensamientos de Dios y el Señor dice, mirá qué equivocado que está. Creemos que las actitudes que tenemos son actitudes de Dios y Dios dice, estás pecando. Es como cuando un niño es pequeño y el padre lo quiere justificar. Mirá lo que está haciendo. Es chiquito. No, no es chiquito, es desobediente. El pecado es pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar los pecados que tenemos en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar los pecados que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para poder eliminar esos pecados que nos están frenando, que no nos permiten llegar a la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Hay gente que dice, yo soy una buena persona, yo no he matado a nadie, yo no le deseo nada a nadie, entonces si yo me muero me voy al cielo. Y la Biblia dice que cuando lleguen allí al cielo el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Entonces lo primero que tenés que hacer es dejar que el Espíritu Santo entre en tu vida, identificar los pecados que tenés. Entonces yo no te voy a decir qué pecados vos tenés, pero vos sabés. Y si no sabés, tenés que pedirle al Espíritu Santo que te revele. Porque a veces nosotros creemos que nuestra vida es perfecta y resulta que no es tan perfecta. Nosotros creemos que por venir a la iglesia ya está todo bien y no es así. Entonces yo te animo en este día para que busques dentro de tu corazón, para que a la luz de la palabra te pongas y le digas, Señor, si tenés que sacar pecado de mi vida, estoy dispuesto a renunciar. Pero no te asustes, ¡ay no, el pecado! No te asustes porque el Señor vino a buscar pecadores al arrepentimiento. ¿Amén? Entonces lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos, no deprimirnos, no tirarnos abajo. Oh, yo no sirvo para nada, otra vez pequé, me voy al mundo, soy un trapo sucio de inmundicia, decía una hermana. No. Secate las lágrimas. Te dejaste estar. Satanás ganó ventaja, pecaste, caíste de la gracia de Dios, levantate, sacudite el polvo, secate las lágrimas, llorá delante de Dios, decirle, Señor, me arrepiento hoy, vuelvo a tu camino.
A veces la gente está llorando, estoy en pecado, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Pero no toman. Siempre le digo a la gente, ¿qué te impide volverte a Dios? ¿Qué te impide arrepentirte? Y hoy es el día. Hoy. Si no puedes dejar el cigarrillo, si no puedes dejar el alcohol, si hay pecado de inmoralidad, si hay pecado de fornicación, de adulterio, no te espantes. ¡Ay, no! ¿Qué? Vení hoy a los pies de Cristo. Corre hoy a los pies de Cristo. Vení a la presencia del Señor. Dios te va a hacer libre. Lo único que tenés que hacer es querer. Si querés, Él te puede hacer limpio. Si querés, Él te puede salvar. Pero a veces no queremos pensar en los errores que tenemos. A veces no queremos pensar en los pecados que tenemos. Lo tenemos bien escondido a veces. Que nadie se dé cuenta. Como por ahí me dicen, ay, pastor, me olvidé que hoy había reunión. Pues por ahí se olvida, ¿viste? Entonces no te deprimas por tu pecado. No hay pecado terrible y pecado más bonito. Todo es pecado delante de Dios. Entonces yo te invito para que hoy no te espantes, no te deprimas, no te amargues. Ponete contento porque estás delante del Maestro. Viniste hoy a la casa de Papá Dios y el Señor dice, yo he venido por ti, yo he venido por los pecadores, yo he venido para que sean mejores, yo he venido para hacerlos libres. Así que lo primero que tenés que hacer es no espantarte, no deprimirte. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 28. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice así, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¡Qué tremendo! Entonces, primer paso, me tengo que poner a cuenta con el Señor. Che, a ver, Señor, ¿qué pecado tengo yo? A ver. Ah, el otro día mentí. Señor, se ve que soy mentiroso. Voy a tener que renunciar a eso. Ay, Señor, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo dejar el alcohol. Primero que todo, identifica el pecado que te está apartando de Dios. Te cuesta congregarte. Te cuesta leer la Biblia, no sé. Orá, pedirle al Señor, Señor, revelame a ver cuál es el pecado, cuál es la falla. Revelame. Lo segundo, dice la Biblia, una vez que lo identificaste, no lo ocultes. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, el segundo principio, una vez que identificaste el pecado que te está apartando de Dios, lo segundo que tenés que hacer es confesarlo. Acércate a Dios y confesale, Señor, mira, este es mi pecado. Señor, me di cuenta que este es mi pecado. Te lo confieso. Me arrepiento. Te pido perdón. El tercer paso es apartarse, dice la Biblia. Porque algunos piden perdón, pero Señor, te pido perdón por hoy que pequé y por mañana porque voy a pecar de nuevo. ¿Sabes, Señor? La Biblia dice que tenemos que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y apartarnos. Entonces, todo aquello que abre una puerta al pecado, tenés que cortarlo de tu vida. Si estás teniendo problemas de alcohol y te encanta pasar por la esquina donde están los pibes tomando cerveza o tomando vino, no pases. Cerrá la puerta. Algunos andan buscando una tentación para vencerla, para hacérselo fuerte. Y no es así. Entonces lo primero, como decíamos, no hay que identificar el pecado, lo que me está apartando de Dios. Lo segundo, tengo que confesarlo, no ocultarlo. La persona que oculta el pecado en su corazón y lo practica secretamente empieza a secarse por dentro.
Y tarde o temprano, el pecado sale a la luz con la muerte, dice la Biblia. Y déjame decirte algo, no hay nada oculto, dice la Biblia, que no salga a la luz, que no sea manifiesto. Un tiempo lo vas a poder esconder, pero tarde o temprano va a salir a flote. Entonces, confesá tu pecado delante del Señor y preocupate por apartarte de ese pecado, de ese error, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Identificaste ese pecado que te está apartando de la presencia de Dios? ¿Te arrepentiste? ¿Hubo arrepentimiento en tu corazón? ¿Lloraste amargamente delante de Dios? Como Pedro, después que Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Dice que cuando le preguntó la tercera vez, Pedro se entristeció en su corazón. Dice que luego que Pedro negó a Jesús, esa tercera vez dice que lloró amargamente. Porque el pecado eso es lo que hace. El pecado te deprime. El pecado te quita las ganas de vivir, te quita la paz. Una persona cuando está en santidad se despierta un lunes y tiene una gana de vivir. Tiene ganas de hacer todo. La mujer dice: voy a limpiar la casa, voy a hermosearla, voy a comprarme ropa, voy a hacer dieta, me voy a poner limpia. Tiene ganas de vivir. La mujer que no tiene a Jesucristo y que el pecado mora en su vida dice: ¿para qué me voy a levantar si mi vida es una porquería? El hombre que está en santidad con Dios se levanta y Dios le da ganas de vivir y quiere salir a trabajar y hacer el trabajo y está contento y es agradecido. Y llega la hora de la comida al mediodía y está contento porque va a comer algo y dice: oh, qué lindo, estoy en mi casa. El hombre que está en pecado, el hombre que no está tranquilo, cualquier cosa le irrita. Y no hay paz en su corazón, porque el precio del pecado es la paz. Lo primero que Satanás te quita cuando vos caes en pecado es la paz. La persona que está pecando y es esclavo del pecado, dice la Biblia, lo primero que Satanás le quita, le pone unos grilletes y le quita la paz. Pero cuando uno está: oh Señor, tú sabes que soy medio cabezón, medio camote, pero tú sabes que me estoy esforzando, papá. Y hay alegría en el corazón de uno. Dice la Biblia: es confiado como el cachorro de león. En cambio el pecador se persigue de todo. Todos le quieren hacer daño. ¡Ah, están todos contra mí! Todos le hacen cara, todos le hablan mal. Dice la palabra de Dios: nuestras armas no son carnales. ¿Qué quiere decir? Para poder vencer el pecado, por más cara linda que pongas, no vas a poder. Nuestras armas son espirituales. Oración, congregate. Nunca vas a poder vencer el pecado si no te congregas nunca. Nunca vas a poder vencer el pecado si no lees la Biblia. Nunca vas a poder vencer el pecado si no oras nunca. La Biblia dice: el perezoso desea comer del plato, pero no tiene el aliento para levantar la cuchara y meterse la comida a la boca. Un hijo de Dios, lleno de la presencia de Dios, es una persona que no se queda quieta. Emprende cualquier cosa, está haciendo, siempre va hacia adelante. Es una persona que Dios lo va renovando, lo va restaurando. Una persona que quiere batallar con las armas carnales no llega a ningún lado.
Quiere. ¿Sabe cuántas personas me dicen, oh, pastor, yo quiero empezar la iglesia con todo? Pero no pueden. Oh, pastor, yo quiero servir a Dios, pero no llegan. ¿Por qué? Porque sus armas son carnales. Y se esfuerzan. Es como cuando pasan algunos para que el pastor los ministre. Pasan y vos lo ves, están haciendo fuerza con la cara. Quieren buscar la presencia de Dios con la cara. Vos lo ves y hacen... Y por más que hagan fuerza, no van a sentir la presencia de Dios porque se tiene que buscar por el Espíritu. Entonces, por más que hagas lo que hagas, si lo haces en tu carne, no vas a poder recibir de Dios. Hay personas que dicen, yo no conozco a Dios, pero nunca le buscaron espiritualmente. Y la Biblia dice, puesto que Dios es espíritu, aquellos que le adoran, deben adorarle en espíritu y verdad. Entonces nuestras armas son espirituales. Metete bajo la cobertura de un pastor, si no, no podrás vencer el pecado. Pastor, este es el pecado. Pastor, este es mi error. Pastor, esto es lo que me está molestando. Pastor, esté orando. No me animo a decirle el pecado que tengo, pero usted esté orando porque hay cosas en mi vida que tengo que corregir. Porque los pastores están para eso, están para orar, para clamar, para velar por tu alma. Congregate diariamente. Oh, necesito el fuego de Dios, necesito el fuego de los hermanos. Hay personas que no se congregan. La Biblia dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. No te sirve venir una vez cada tanto. Si Cristo viene te podés quedar. Si te morís te podés ir al infierno. Tan lindo que venía la predicación. Mirá para dónde fue. Tenés que congregarte diariamente. Tenés que buscar a Dios diariamente. Nuestras armas no son carnales. Orá, ayuná, clamá a Dios, adorá a Dios. Bendecí el nombre de Jesucristo. Agarrá una guitarra, entoná una alabanza. Agarrá el celular, poné un tema, adorá a Dios en tu casa, sé un adorador. La alabanza rompe fortaleza, la alabanza renueva, la alabanza liberta, la alabanza levanta, la alabanza te hace mejor. La alabanza te acerca a Dios. Alaba, iglesia, alaba, alaba, alaba. No te canses de alabar a Dios. Hay gente que no sabe adorar, alabar, bendecir el nombre de Jesús. Se levantan, ni buen día le dicen al Señor. Lo primero que hacen es mirar el celular a ver si les llegó un mensaje, si le dieron un like en Instagram o si pusieron algún estado bueno para ver y reírse un rato. Pero si querés llegar a Dios tenés que alabarle. No, te lo voy a repetir porque no me escuchaste. Para llegar a Dios tenés que llegar a través de la alabanza. Dios busca tu alabanza. Dios quiere tu alabanza. Sé una persona que alabe a Dios. Cantá al Señor. Aunque tengas una voz fiera, alabá a Dios. Aunque no sepas cantar, cantale al Señor. Aunque no sepas cómo hacerlo, apartate y alabá a Dios. Esas son las armas que Dios te ha dado. Habla con Dios. Prepara el mate ahí, sentate, decirle, Señor, vamos a tener una charla. Meditar la palabra de Dios. Sentate y charla con el Señor. Señor, mira, esto es lo que estoy necesitando. Porque Dios te escucha. Porque Dios te escucha. Hay gente que habla hasta con los muertos y no habla con Dios. Se murió la mamá y le hablan a la foto. Mira, vieja, cómo necesito que me ayude. Pero no le hablan a Dios. Personas que se pasan mirando cualquier otra cosa, pero no usan las armas que el Señor les dio. Entonces, nunca vas a poder vencer el pecado si no tomás las armas que el Señor te dio. Congregate, orá, ayuná, lee la Biblia y alabá. Amén. Y vas a ver cómo el Señor te va a dar poder para vencer el pecado, para destruir fortalezas, para moldear tu carácter. ¿Sabes que una buena predicación moldea tu carácter? Por más que seas pastor, por más que seas diácono, por más que seas
un cristiano simplemente que viene y no tiene ningún cargo. Siempre escuchá predicación. Una predicación al día te va a hacer mejor hijo de Dios. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para escuchar. Pero a la mañana le meten cumbia, a la mañana le meten folclore, a la mañana cualquier otra cosa, pero no se van a escuchar una predicación nunca. Escuchate una predicación a la mañana. No, te lo voy a repetir, escuchate una predicación a la mañana. Tempranito, bien temprano. Ponete una predicación, esas bien picantes, esas que dicen, arrepentite. Vas a ver cómo vas a andar de 10 durante el día. Buscá hoy, tenemos acceso a internet. Metete en el canal de YouTube y decía, a ver, predicación, hoy quiero escuchar que el Señor me hable sobre el pecado, o que el Señor me hable sobre la oración, y pone prédica sobre la oración y te van a saltar un montón. Y sea una persona que lea la Biblia, para cuando escuches una predicación te des cuenta si es una persona que predica conforme la sana doctrina o si es un sinvergüenza, un chanta que anda hablando nomás. Porque a veces escuchamos y no discernimos porque no conocemos las armas del Señor. Gente que habla cualquier cosa y nosotros le aplaudimos, gloria a Dios, amén. Gente que dice, dame tu auto para ser bendecido, oh, gloria a Dios, amén. Lee la Biblia para saber cuál es la sana doctrina. Lee la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y acá habla un poquito la Biblia de lo que estamos hablando. A veces creemos que podemos coquetear con el pecado. Ah, peco un poquito. Ah, total. Coqueteamos con la tentación, coqueteamos con el pecado. Estamos como el Chavo del 8, que sí peco. Y el diablo nos da soga, nos da soga, nos da soga. Y después que la persona se empieza a meter, cuando ya está bien metida, cierra la trampa y ahí le pone los grilletes. Es como el que empezó a fumar. Ah, yo un puchito para ver qué se siente. Ah, 2 cigarrillos, solamente cuando salgo. Ah, solamente a la mañana, y cuando quiere acordar, track, cerró la trampa, cerró las esposas Satanás, y la persona no puede dormir si no tiene el atado de cigarro al lado. Así es Satanás. Así es el pecado. Jovencito, jovencita que me estás escuchando, cuida la santidad, no coquetees con el pecado. No vivas quemándote porque Satanás te pondrá unas esposas y vas a sufrir, porque luego vas a querer dejar ese pecado y no vas a poder, porque el pecado va a estar esclavizándote, va a estar dominándote y vas a llorar amargamente. Muchas veces hemos tenido que ministrar jovencitas que han dicho, y yo no sé por qué salgo con él, yo no sé por qué estoy con él si yo no lo amo, yo no sé por qué, y sufriendo consecuencias. Porque el pecado siempre va a traer consecuencias. Entonces la Biblia dice que aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Esto es así, tarde o temprano. El que juega con el alcohol, tarde o temprano terminará siendo alcohólico. El que juega con el cigarrillo, tarde o temprano terminará siendo una persona fumadora. El que anda fornicando, el que anda adulterando, tarde o temprano será un adúltero, será un fornicario. Y terminarán grandes problemas. Entonces, ten cuidado, cuídate. Cuida tu vocabulario, cuida tus pensamientos, cuida tus actitudes, cuida todo. Cuida todo, esforzate. ¿Querés servir a Dios?
¿Amás a Dios? ¿Querés que te vaya bien? Entonces levantate con un solo pensamiento: agradarle a Dios. Gloria a Dios. Y un poquito más adelante, y el último principio que quiero compartir contigo, dice allí en Juan, en el capítulo 8, pero en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego que el Señor dice: porque el pecado esclaviza, y el Señor dice: aquel que comete pecado, esclavo del pecado es, dice, pero si te libertare el Hijo, si te libertare Jesucristo, si Jesús te hace libre, entonces vas a ser verdaderamente libre. Porque vos podés decir en tu corazón: yo a partir de hoy no fumo más. Y tal vez no fumas más. Pero no fuiste libre por Jesucristo, y mañana tal vez sentís el olorcito y te prendes un pucho. Tal vez hoy decís: no estoy más depresiva, a partir de ahora voy a ser una persona alegre. Y tal vez pasan meses, años. Pero un día el espíritu de depresión va a golpear a tu vida, y si el Hijo de Dios, Jesucristo, no te liberó Él, se va a volver a meter y vas a volver a estar triste. Este es tiempo que el pueblo de Dios sea libre de verdad. ¿Será que habrá alguien que necesita ser libre? Que necesita ser libertado por el Señor Jesús. Alguien que no esconda su pecado, que le diga: Señor, yo quiero que tú me libertes, yo quiero que me hagas mejor de lo que soy. Señor, tengo un montón de errores, pero yo te quiero servir. Señor, trae libertad a mi corazón. ¿Sabe que la palabra pecado, la definición de pecado significa errar al blanco? A veces creemos que pecado es solamente fornicación o adulterio. No es así. Pecado es errar al blanco. Es más, la Biblia dice: para aquellos que amamos a Dios, aquellos que sabemos, dice, si pudiendo hacer el bien no lo haces, también les contado como pecado, dice la Biblia. Entonces, todos tenemos pecado. ¿Qué te parece si en este día le pedimos al Señor Jesús que nos liberte? ¿Qué te parece si en este día le decimos: Señor, libertá mi vida del pecado, libertá mi familia del pecado, libertá mi entorno del pecado, libertá mi carácter del pecado, libertá mi corazón del pecado, libertá mi alma del pecado, libertame? Si el Hijo de Dios y Jesucristo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida y que puedas orar y pedirle al Señor Jesús que te liberte. Yo te invito a que te pongas de pie donde tú estás y vamos a orar.